Mi nombre es contador público Gabriel Mendoza y durante 15 años he sido especialista en contabilidad forense, desenmascarando fraudes financieros para corporaciones y tribunales federales. Lo que mi primo Alejandro jamás sospechó fue que mientras él me veía como el contador aburrido de la familia, yo tenía exactamente las habilidades necesarias para detectar su elaborada estafa de la herencia de nuestra abuela. Todo comenzó cuando mi abuela Elena falleció hace 6 meses. Doña Elena había sido una mujer astuta que construyó una fortuna considerable a través de inversiones inmobiliarias inteligentes y ahorros disciplinados durante 60 años. Gabriel me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones: he puesto todos mis documentos importantes en la caja fuerte del banco. Tú sabes de números, quiero que revises todo cuando llegue el momento. Para la familia, yo era simplemente Gabriel el contador, el primo silencioso que trabajaba con números y rara vez participaba en las reuniones familiares. Lo que no sabían era que mi especialidad era detectar manipulación de documentos financieros y fraude corporativo a nivel internacional. El día del funeral, Alejandro se comportó de manera extraña. Durante 20 años había visitado a la abuela esporádicamente, pero esa tarde actuaba como el nieto devoto que había estado a su lado constantemente. La abuela y yo teníamos una relación muy especial, le decía a todos los asistentes. Pasé mucho tiempo con ella estos últimos años. Mi tía Rosa, hermana de la abuela, me susurró al oído: qué raro. Yo visitaba a Elena cada semana y casi nunca vi a Alejandro allí. Una semana después del funeral, Alejandro convocó a toda la familia para una reunión urgente en casa de mi tía Rosa. Necesito contarles algo importante, anunció con una solemnidad teatral. Antes de morir, la abuela me entregó unos documentos muy específicos sobre su herencia. Sacó una carpeta gruesa de su maletín de cuero. Resulta que la abuela decidió modificar su testamento hace 2 años. Todo está aquí, firmado y notarizado. Mi primo Carlos frunció el ceño. ¿Modificó el testamento? ¿Por qué no nos dijo nada? Ustedes saben cómo era la abuela, respondió Alejandro con una sonrisa que a mí me parecía ensayada. Muy reservada con sus asuntos financieros. Mientras Alejandro distribuía copias de los documentos, yo observé cuidadosamente cada página. Como contador forense, había desarrollado un ojo entrenado para detectar inconsistencias en documentos financieros. Como pueden ver, explicaba Alejandro señalando los números, la abuela tenía activos por 4.2 millones de pesos. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Las cifras eran impresionantes, pero algo no cuadraba. Los formatos de los documentos bancarios parecían inconsistentes, y las fechas de algunas transacciones no seguían una progresión lógica. ¿Y la distribución?, preguntó mi tía Carmen. Bueno, Alejandro hizo una pausa dramática. La abuela siempre me quiso más. Estos documentos prueban que me dejó su fortuna. Mostró un supuesto testamento donde efectivamente aparecía como heredero único de todo el patrimonio familiar. Eso no puede ser, protestó mi primo Carlos. La abuela siempre dijo que dividiría todo equitativamente entre todos los nietos. Carlos, Alejandro adoptó un tono condescendiente: yo pasé más tiempo con ella. Entiendo que sea difícil de aceptar, pero así eran sus verdaderos deseos. Escuché en silencio sus mentiras, analizando mentalmente cada detalle de los documentos que había visto. Los números no solo eran sospechosos, eran imposibles. ¿Puedo revisar esos documentos más detalladamente?, pregunté tranquilamente. Por supuesto, Gabriel. Alejandro me entregó las copias con confianza. Tú entiendes de números. Verás que todo está en orden. Esa noche llevé los documentos a mi oficina y los sometí a un análisis forense completo. Lo que descubrí me dejó sorprendido por la audacia y la torpeza de Alejandro. Primero, las fechas de los documentos bancarios eran inconsistentes. Mostraban transacciones de bancos que habían cambiado sus formatos de estados de cuenta años antes de las fechas indicadas. Segundo, los números de las cuentas bancarias no seguían los algoritmos de verificación estándar. Alejandro había inventado números de cuenta que simplemente no existían. Tercero, y más importante, las firmas en el testamento eran claramente falsificadas. Como parte de mi trabajo forense, había estudiado grafología y podía identificar imitaciones de firmas. Pero lo más revelador fue cuando accedí a los registros bancarios reales de la abuela a través de mi autorización profesional como contador autorizado por el tribunal.
La verdadera herencia de la abuela Elena era de 8.7 millones de pesos, no los 4.2 millones que Alejandro había reportado. Él había subestimado deliberadamente el patrimonio para que las cifras parecieran más creíbles. Pasé la siguiente semana preparando un reporte forense completo, documentando cada discrepancia, cada falsificación, cada número inventado. 2 semanas después, Alejandro organizó otra reunión familiar para finalizar los trámites legales. Como pueden ver, decía mientras distribuía más documentos falsificados, todo está en orden para que yo proceda con la transferencia de activos. Alejandro, intervine por primera vez de manera directa. Antes de que procedas, me gustaría compartir algo con la familia. Por supuesto, Gabriel. ¿Encontraste algún error en los números? Sonreí suavemente. Encontré varios errores, de hecho. Saqué mi laptop y la conecté al televisor de mi tía Rosa. Como contador forense certificado, he analizado todos los documentos que presentaste. La expresión de Alejandro cambió ligeramente. ¿Contador forense? Sí, Alejandro. Mi especialidad es detectar fraude financiero y falsificación de documentos. Proyecté mi primera diapositiva. Y tu documentación tiene problemas muy serios. Comencé a mostrar cada discrepancia sistemáticamente. Las fechas imposibles, los números de cuenta inventados, las firmas falsificadas. Esto es ridículo, protestó Alejandro, pero su voz había perdido la confianza anterior. Gabriel, tú eres contador de una empresa pequeña. No entiendes documentos de este nivel. Alejandro, dije tranquilamente, trabajo para la Comisión Nacional Bancaria analizando fraudes financieros. He testificado en 47 casos federales de falsificación documental. El silencio en la habitación se volvió denso. Mi familia me miraba con una mezcla de sorpresa y comprensión creciente. Pero más importante, continué, estos son los documentos bancarios reales de la abuela Elena. Proyecté los estados de cuenta auténticos que había obtenido legalmente. Como pueden ver, el patrimonio real de la abuela era de 8.7 millones de pesos, no los 4.2 millones que Alejandro reportó. Mi tía Rosa se llevó las manos a la boca. ¿Alejandro intentó robarse la mitad de la herencia? No solo eso, saqué mi reporte forense completo. También falsificó el testamento. La firma de la abuela en este documento es una imitación muy pobre de su firma real. Mostré una comparación lado a lado de firmas auténticas de la abuela con la falsificación de Alejandro. Esto es imposible, murmuró Alejandro, pero su rostro había perdido todo color. ¿Sabes qué más es imposible, Alejandro?, pregunté. Los números de cuenta que presentaste. Inventaste números que violan los algoritmos de verificación bancaria estándar. Proyecté una explicación técnica que cualquiera podía entender. Además, estos estados de cuenta supuestamente son de 2021, pero usan formatos que el banco cambió en 2019. Mi primo Carlos se levantó bruscamente. Alejandro, intentaste estafarnos a todos. Yo solo. Alejandro balbuceó, incapaz de articular una defensa coherente. Hay más, continué implacablemente. Rastreé las transacciones reales de la abuela. Durante sus últimos 2 años, transfirió pequeñas cantidades mensualmente a una cuenta que aparece registrada a tu nombre. Mostré los registros bancarios. 2,000 pesos mensuales durante 24 meses. Un total de 48,000 pesos que la abuela te estaba dando voluntariamente. Exacto, exclamó Alejandro desesperadamente. Eso prueba que me quería más. No, Alejandro. Eso prueba que ella sabía que tenías problemas financieros y te estaba ayudando discretamente. Mostré la última transferencia. La última fue una semana antes de su muerte, con una nota bancaria que decía, para que Alejandro pueda pagar sus deudas. La habitación quedó en silencio absoluto. Alejandro se había desplomado en su silla, su elaborada estafa completamente desmantelada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi tía Carmen. Ahora, respondí guardando mi laptop, reporto este intento de fraude a las autoridades correspondientes, y procedemos con la distribución real según el testamento auténtico de la abuela. Saqué el documento real. La abuela efectivamente dividió todo equitativamente entre todos sus nietos, tal como siempre dijo que haría. 3 meses después,
Alejandro enfrentó cargos federales por falsificación de documentos y intento de fraude. La herencia real de la abuela se distribuyó según sus deseos auténticos. Gabriel, me dijo mi tía Rosa después del juicio, nunca supimos que eras tan importante en tu trabajo. Prefiero mantener un perfil bajo, respondí. Mi trabajo habla por sí mismo cuando es necesario. En cuanto a Alejandro, recibió una sentencia de 3 años de prisión y la obligación de devolver cualquier dinero que hubiera tomado ilegalmente. La última vez que lo vi, en el juzgado, me susurró, nunca pensé que fueras más que un simple contador. Alejandro, le respondí suavemente, ese fue exactamente tu error. 6 meses después, recibí una carta de la abuela que había dejado instrucciones para que me fuera entregada después de resolver su herencia. En ella me agradecía por ser el nieto en quien siempre pude confiar para proteger a la familia. Al final, resultó que la abuela siempre supo exactamente quién era quién en la familia. Y que los números, efectivamente, nunca mienten.